nuestras horas contadas también en esta plataforma y en este sistema de videoconferencia. Muy buenas tardes nuevamente. Entonces, a las que están conectándose puntualmente, como le estaba diciendo, vamos a dar inicio a nuestra clase. Esta es la continuidad de la unidad 3. Nosotros iniciamos la unidad 3 la clase pasada. Como la clase posterior fue feriado, entonces vamos a dar continuidad hoy y vamos a finalizar con la unidad 4, que es atención primaria de salud. Como no es una unidad muy larga, entonces me animé a debatir con ustedes el día de hoy. Bueno, entonces lo que teníamos pendiente es seguir con el modelo estructural cuando nosotros trabajamos. Acá ustedes ven que la continuidad de la unidad 3, ¿verdad? Entonces, enfermería en salud comunitaria. Si nosotros vamos a trabajar en la comunidad, entonces tenemos que tener un modelo estructural que nos va a definir la hoja de ruta, qué es lo que queremos, cómo vamos a lograrlo. Entonces, a todas esas actividades que nosotros vamos realizando, vamos organizando, vamos programando y ejecutando y por supuesto analizando y evaluando, es lo que llamamos modelo estructural. Si nosotros también hablamos de modelo estructural, también tenemos que mencionar el modelo estratégico. Cuando nosotros hablamos de modelo estratégico, entonces se refiere a todas aquellas actividades y como su nombre lo indica, todas las estrategias que vamos nosotros a ir utilizando para lograr nosotros nuestros objetivos. Entonces tenemos que diseñarlo de la mejor manera posible para tener un modelo entonces de operaciones y cumplir con los objetivos que nosotros nos hemos trazado. A eso se llama entonces modelo estratégico. Entonces lo que ustedes van a ficharse bien, que tienen un modelo estructural, un modelo estratégico. Cuando nosotros hablamos de la comunidad, también tenemos que tener en cuenta la epidemiología. Nosotros tenemos que tener en cuenta el estudio epidemiológico. Ustedes saben que ahora mismo para nosotros es muy preponderante la epidemiología porque nos está relatando, nos dice entonces cómo está la curva epidemiológica de alguna enfermedad y por qué no mencionar nuevamente al coronavirus, ¿verdad? Porque la epidemiología se encarga de decirnos cuál es el comportamiento de alguna enfermedad que aparece en un momento dado. Y decimos que los estudios epidemiológicos o estudios de investigación médica son conjuntos de actividades intelectuales, experimentales. ¿Por qué decimos experimentales? Porque muchas veces se realizan estudios más intensos, ¿verdad? Para conocer entonces cuál es la causa que origina las enfermedades humanas. Se realiza experimentos, ¿verdad? Y ustedes tienen miles de ejemplos, miles de informaciones al cual pueden abocarse para deducir esto que nosotros estamos diciendo. Entonces, es muy importante el estudio epidemiológico. Cuando nosotros hablamos de estudio epidemiológico, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las clasificaciones de los estudios epidemiológicos. Esto para que ustedes ya tengan conocimiento de estos tipos de vocabularios, porque cuando lleguen a la última etapa de su carrera universitaria, van a tener que preparar una tesis. Entonces van a hacer un estudio investigativo, ¿verdad? Pero de todas maneras, entonces, si no es epidemiológico, tiene que ser algún tipo de investigación que ustedes lo realizan y tienen que tener en cuenta algunas palabras. Por ejemplo, estudio retrospectivo, dice. Entonces, cuando nosotros hablamos de retrospectivo, nosotros utilizamos datos que han pasado en el tiempo, ¿verdad?
Entonces, datos que han pasado en el tiempo son datos entonces que nosotros podemos ir. ¿Qué les parece que es retrospectivo en el tiempo? Si nosotros hablamos de prospectivo, es de ahora, de octubre a noviembre, diciembre. Eso es prospectivo. Si nosotros decimos retrospectivo, entonces es cuando nosotros hablamos de enero a julio, por decir. Entonces, para que ustedes más o menos tengan esa diferencia de las palabras que van a ir escuchando en nuestro módulo y, ¿por qué no?, el día de mañana cuando estén realizando su tarea o su tesis. Estudio retrospectivo es un estudio longitudinal en el tiempo que se analiza también en el presente, pero con datos del pasado. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Con datos del pasado, pero con datos del pasado. Su inicio es posterior a los hechos estudiados. Lo que yo quiero que ustedes tengan bien presente en esta parte que les estoy mencionando es que retrospectivos son datos pasados que ustedes van a utilizar para realizar algún tipo de investigación. Y el estudio transversal es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual, con el estudio de prevalencia. Dice prevalencia también es otra palabra que se utiliza en epidemiología. En epidemiología se utilizan entonces la palabra incidencia, prevalencia, pero yo ahora no les voy a hablar qué es lo que es incidencia, qué es lo que es prevalencia, porque no quiero embarrarle. Vamos a ir despacito para que ustedes lo aprendan bien. Lo que acá quiero que ustedes se fichen bien es qué es un estudio retrospectivo, qué es un estudio transversal y qué es un estudio prospectivo. Prospectivo es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si nosotros queremos hacer un estudio prospectivo, entonces lo hacemos a partir de ahora hasta final de octubre o hasta final de diciembre. Eso es prospectivo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno. Sí, bro. Bueno, y cuando nosotros hablamos también de epidemiología, tenemos que tener en cuenta tipos de estudios según su temporalidad. Esto engloba nada más todo lo que yo le estoy diciendo ahora. Según temporalidad o tiempo, entonces es retrospectivo, transversal, que le damos en un, por ejemplo, decimos, quiero saber lo que pasó de enero a julio. Solamente de enero a julio, cortamos allí, ¿verdad? O podemos decir, quiero saber lo que va a pasar o lo que pasó de enero hasta el 5 de octubre, cortamos hasta el 5 de octubre, eso es transversal. Pero prospectivos nosotros utilizamos datos del presente. Esto engloba nomás lo que yo les estaba diciendo. Entonces, esto es mucho más didáctico para ustedes si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de estudios según temporalidad? Entonces, ustedes me dicen retrospectivo, transversal y prospectivo. Así nomás de fácil. Bueno, cuando nosotros hablamos de según el tipo de resultados que nosotros podamos obtener del estudio que hemos realizado, entonces tenemos acá varios tipos de estudios. Está el descriptivo, que nosotros solamente describimos, decimos lo que encontramos. El estudio analítico, entonces acá ya es mucho más profundo porque entra a tallar el análisis de lo que nosotros hemos encontrado. El estudio observacional, como su nombre lo dice, lo observaste nada más. El estudio de intervención ya es mucho más porque ya haces intervención de lo que vos encontraste. Bueno, encontraste una comunidad, ¿verdad? Con niños que tienen muchos parásitos.
Entonces la intervención de ustedes van a ser, ¿verdad? La desparasitación en esa comunidad porque ya hicieron una intervención. Y el estudio cuasi experimental es porque cuasi dice, no podemos hacer un experimento así como hacen muchas veces porque puede poner en juego hasta la vida humana, ¿verdad? Entonces cuasi podemos hacer entonces del analítico y es como engloba todo lo que es el analítico, la intervención y la observacional y experimental, ¿verdad? Y el estudio experimental es como hacer un experimento de algo que vos pusiste en estudio, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se fichen bien acá es que cuáles son los tipos de resultados que pueden obtener. Me dicen el descriptivo, el analítico, el observacional, el que es de intervención, el cuasi experimental y el experimental. Bueno, cuando nosotros hablamos según la unidad de estudio ecológico o de correlación y estudio observacional. Pero cuando nosotros hablamos de estudio observacional, tienen que tener en cuenta nuevamente de que hay tres tipos otra vez, se clasifican tres tipos de estudios otra vez. Estudios de caso y control, estudios de cohorte y estudios de prevalencia. Si ustedes hoy me manejan bien estos tres tipos de estudios, si hablamos de estudio observacional, vamos a estar súper bien. Después, a medida que vamos desarrollando, vamos a describir qué es lo que es estudio de casos y control, qué es estudios de cohorte, qué es estudio de prevalencia. Estudio de cohorte es cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las enfermedades que aparecen con las mismas características. Por ejemplo, le ponemos en una sala a 20 niños con neumonía. Lo ponemos en cohortes, ¿verdad? Es un estudio en cohorte y vamos a investigar si a los 5 niños, ¿cómo se manifestó? Si estos otros 5 niños, ¿cómo reaccionaron al tratamiento? Y otros 5 niños que no recibieron luego tratamiento medicamentoso y que los otros 5 niños, por ejemplo, recibieron medicamentos yuyo, por decir, ¿verdad? Entonces son estudios en cohortes. Y estudios de prevalencia, entonces son enfermedades que aparecen, ¿verdad? En la misma vez y incidencias y que son enfermedades nuevas. Y estudios de prevalencia es enfermedades que están en el momento dado que nosotros hacemos la investigación. Bueno, cuando nosotros hablamos según la unidad del estudio, entonces ustedes tienen que tener en cuenta estudio ecológico o de correlación, estudio en lo que los individuos son las unidades del estudio, ¿verdad? Según la unidad de estudio. Se refiere, habla de dos conceptos muy importantes, estudio ecológico o de correlación y estudio en lo que los individuos son las unidades de estudio, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de epidemiología, también tenemos que tener en cuenta la forma en que recolectamos los datos, cómo recogimos los datos, si recogimos en estudios en papel o recogimos electrónicamente. Hoy día se está utilizando mucho la parte informática porque según la OMS mismo tenemos que tratar de desechar y dejar de lado un poco los papeles porque por los papeles también tiene más vida prolongada el virus. Y ustedes saben a cuál de los virus muy letal me estoy refiriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cómo se pueden recoger los datos? Pueden ser en papel o pueden ser electrónicamente. En papel puede ser a través de una ficha, puede ser a través de formatos o preguntas, encuestas preelaboradas, ¿verdad? Entonces son ejemplos que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? No es para que ustedes se graben esto de memoria, para que tengan ya conocimiento y
ir sacando los datos que más les van a servir a ustedes, palabras que tienen que tener en la punta de la lengua, ¿verdad? Como profesionales de salud, porque se les va a preguntar en un momento dado y le va a ser de mucha ayuda, como les vuelvo a recalcar, el día que llega la defensa, por ejemplo, o de realizar el trabajo de tesis, son palabras que van a tener que usar en el formato de tesis que tienen que realizar. Bueno, cuando nosotros hablamos de estudios epidemiológicos o de investigación médica, como dice su nombre, puede ser de investigación nada más, ¿verdad? Que son conjuntos de actividades intelectuales y experimentales, ¿verdad? Intelectuales, conocimientos, porque cuando nosotros vamos a investigar algo, tenemos que tenerlo un conocimiento a cabalidad. Si yo voy a investigar sobre, por ejemplo, embarazo en adolescente o en adolescencias, ¿verdad? Tengo que saber qué tipo de familia tiene, si los padres trabajan, con quién se queda, con dónde va, qué tipo de escuela visita, qué actividades realiza. O sea, que tengo que tener, mira, todos los conocimientos en relación a ese adolescente que voy a investigar. Y si voy a hablar de la vacuna también. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la vacuna VPH en las niñas de 10 añitos, yo tengo que saber. Voy a hablar de la vacuna VPH. Yo sé que es una vacuna que se utiliza para la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Entonces no me voy a abocar a eso solamente. Tengo que saber de que conjuntamente con esta vacuna a las niñitas de 10 años se le tiene que aplicar también otra vacuna que se llama TDPA, ¿verdad? Y que en esa misma edad de 10 años, cuando la nena recibe la vacuna de TDPA, también en los niños se le aplica la TDPA, ¿verdad? Pero nuestro lineamiento en Paraguay solamente a las niñas le benefician con la vacuna contra el papilomavirus, ¿verdad? En otros países ustedes sabrán, ¿verdad? De que a los niñitos también se le puede poner porque pueden también ser precursor del cáncer de pene en los niños, en los mayores, en los adolescentes, ¿verdad? O sea que es un conocimiento global que le estoy dando. Bueno, entonces, cuando hablamos otra vez de estudios epidemiológicos, permiten establecer las relaciones entre las causas de las enfermedades. Causas de las enfermedades son las variables independientes, ¿verdad? Porque cuáles son los que desencadenan, cuáles son las cosas que pueden poner en riesgo la salud. ¿Por qué se enfermó? Por eso dice variable independiente, ¿verdad? Y las influencias de estas sobre el surgimiento de la enfermedad, que son las variables dependientes, ¿verdad? Son palabras que tienen que ustedes manejar. Bueno, en nuestro módulo también de la unidad 3 nos pide hablar un poco qué es lo que es el enfoque de riesgo. En epidemiología, entonces, el enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir las necesidades de atención por parte de grupos de población específica. Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, si nos vamos en una comunidad alejada, ¿cuál sería el grupo de riesgo que ustedes tomarían para mejor control? A ver. ¿Qué grupo de riesgo ustedes le tendrían más en primera plana, en el sitial que ustedes se van a una comunidad y dicen, yo voy a buscar grupos de riesgo? ¿Cuál sería para ustedes los grupos de riesgo en una comunidad que se van a trabajar? A ver. Ancianos. Los ancianos, muy bien. Después, otro grupo de Mujeres riesgo. Los niños niños. menores de 5 años, muy bien, porque son los más vulnerables. Después, Mujeres embarazadas. las mujeres embarazadas, porque ustedes saben que la mujer
al estar, ¿verdad? Gestando, ¿verdad? Tiene un ser dentro de ella. Entonces ya no es solamente la mamá. Nuestra preocupación también es ese niño que va creciendo en el seno materno. Muy bien, excelente. Entonces ustedes ya saben, si se van a una comunidad y les habla, ¿cuál sería el enfoque de riesgo que tomarías en esa comunidad? Entonces ustedes ya saben responder, ¿verdad? Lo que recién acaban de mencionar. Excelente, felicitaciones a la que están aportando. Bueno, cuando nosotros hablamos también de factor de riesgo, también tenemos que hablar del riesgo relativo. El riesgo relativo, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de exposición o factor de riesgo. Cuanto más nosotros nos exponemos, tenemos más riesgo relativo, ¿verdad? Y si nosotros no nos exponemos, entonces el riesgo es menos. Cuanto menos nos exponemos, entonces el factor de exposición viene a tallar allí. Cuanto menos el factor de exposición, el riesgo relativo, por ende, va a disminuir, ¿verdad? Un señor o un adulto, puede ser un joven también, porque ustedes saben que hay muchas personas que son muy adictos al cigarrillo, ¿verdad? Entonces, una persona que fuma 3 o 4 cajetillas de cigarrillo al día, comparando con una persona que lo fuma 1 o 2 cigarrillos solamente en el día, ¿cuál va a ser el riesgo? Va a ser mucho más mayor en aquella persona que fuma, por supuesto, más cigarrillo, ¿verdad? Entonces el riesgo de exposición es mayor en esa persona que más fuma, ¿verdad? Al igual que el cáncer de mamas, ¿verdad? El riesgo es mucho mayor, ¿verdad? En aquellas personas que nunca se hicieron un control de mamas periódicamente, o una persona que está expuesta a radiaciones. Entonces el riesgo va a ser mayor en ese grupo de personas. ¿Preguntitas? Seguimos. Ustedes lo que acá van a tener bien en cuenta que es el riesgo relativo, después el enfoque de riesgo, riesgo relativo, y ahora vamos a hablar un poco del riesgo atribuible, ¿verdad? El riesgo atribuible en una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia de enfermedad expuesta y no expuesta. Este ya es, por ejemplo, así muy matemático. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio investigativo en una comunidad, tenemos que utilizar fórmulas que yo no les voy a exigir a que ustedes lo hagan ahora, pero sí quiero que ustedes manejen estos conceptos. Riesgo atribuible, entonces, el riesgo atribuible en una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de incidencia, es porque aparece un nuevo caso de enfermedad en expuestos y no expuestos. La persona puede ser expuesto o puede no estar expuesto a algún factor de riesgo, pero tiene la posibilidad entonces de enfermarse. A eso se llama riesgo atribuible. ¿Preguntas? Nada. Seguimos. ¿Alguna duda? Seguimos. Sí, profe. Bueno, vamos a... Vamos, voy a compartir la segunda. ¿Visualizan ese? ¿Visualizan lo Sí, que es profe. atención primaria de salud? Bueno,
Dando continuidad entonces con nuestra unidad 4, no se me cansen porque este es lo más lindo. ¿Qué es la atención primaria de salud? La atención primaria de salud es el primer contacto que uno tiene en la comunidad con un individuo, familia, ¿verdad? O la población en general. Atención primaria de salud es entonces el primer contacto que nosotros tenemos con la comunidad. Y acá dice que es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos, familias de la comunidad, lo que yo le estoy diciendo engloba nuevamente acá, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación a un costo asequible para la comunidad y el país. Ustedes saben que en una comunidad, un centro de salud o un puesto de salud tiene lo mínimo, pero con eso mínimo que nosotros tenemos, si realizamos muy buena capacitación, muy buena promoción, nosotros podemos lograr nuestros objetivos. Entonces, aceptables para ellos. No tenemos que nosotros ofrecerle algo que es más, ¿verdad? Que no está acorde a ello, ¿verdad? No vamos a poder no vamos a poder ir a ofrecer, por ejemplo, una neurocirugía en una comunidad y nosotros solamente tenemos una enfermera, una licenciada en enfermería, una licenciada en obstetricia, un médico clínico, un pediatra. Entonces, lo mínimo, pero con nosotros que nosotros podemos hacer entonces es la promoción, la prevención, la recuperación, por supuesto, si es que llegamos tarde, ¿verdad? Atención primaria de salud. ¿Y qué dice acá? Algo tan importante que ustedes tienen que manejar es con su plena participación. Tenemos que lograr que participe la comunidad. ¿Cuál es el ámbito de la atención primaria de salud? La atención primaria de salud puede abarcar la mayoría de las necesidades sanitarias de una persona a lo largo de su vida, dice, incluyendo la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Si nosotros llegamos tarde, por supuesto, nuestro cuidado ya va a ser paliativo. Si encontramos un paciente crónico, con una patología crónica, incurable, nuestra atención y nuestros cuidados va a ser paliativo. A eso se refiere paliativo. Entonces, si tiene mucho dolor, por supuesto le voy a poner analgésico. Si tiene el encuentro con escaras muy feas, por supuesto le voy a hacer curaciones diarias, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el ámbito de la APS, así como lo ustedes visualizan en la diapositiva. La Organización Mundial de la Salud también realizó una colaboración con los países en relación a la atención primaria de salud y le dijo, ¿verdad?, de que aborden los determinantes más amplios de la salud en la esfera social y de la inequidad mediante medidas multisectoriales. Tiene que trabajar con la comunidad y con diferentes entes y tampoco debe haber inequidad, ¿verdad? Tiene que trabajar y tratar de romper. Si en algún momento solamente se beneficia a un sector, nosotros tenemos que tratar de que toda la atención sea equitativa para todos. A eso se refiere. Después tienen que ustedes manejar que hay especialidades dentro de la atención primaria de la salud, ¿verdad? Y que son cuatro. Fíjense bien esto, que son cirugía general, las ginecológicas y obstétricas, la pediatría, ¿verdad? En pediatría en general, porque cuando hablamos de pediatría en general también abarca lactantes, abarcan recién nacidos, abarcan preescolares. Entonces, tengan en cuenta eso. Cirugía general, ginecológica y obstétrica, la pediatría general y la medicina interna, como su nombre lo indica, para nuestros adultos mayores hipertensos, diabéticos, entonces, ¿verdad? También tienen subespecialidades y cuando hablamos de subespecialidades hablamos de traumatología y ortopedia, la salud mental
y también desarrollo de acciones de promoción, prevención, rehabilitación según normas. Cuando nosotros hablamos de promoción según normas, si vamos a hablar en una comunidad sobre una patología X o una enfermedad X, por ejemplo, vemos que muchas embarazadas, que la mayoría que nosotros captamos en esa comunidad están con problemas bucodental, caries. Entonces vamos a hablarle de la higiene bucal, de la importancia que tiene el control periódico odontológico, ¿verdad? Porque dice también normas. Yo si voy a hacer una capacitación, tengo que tener en cuenta la sala de reuniones, la cantidad de personas que van a participar, la cantidad de tiempo que voy a utilizar. A eso se refiere según normas. Si nosotros en el ámbito de la enfermería comunitaria vamos a realizar entonces alguna actividad, tenemos que seguir pasos. Pasos, por ejemplo, pasos realizados en el proceso de la enfermería comunitaria, como lo dice la diapositiva. Entonces, el primer paso, establecer relación enfermera-comunidad, porque si yo no tengo buen relacionamiento con el líder de la comunidad, por supuesto, voy a tener objetivos truncados, porque no voy a conseguir lo que me propuse. También tengo que valorar el estado de salud y los factores del entorno. Tengo que saber qué tipo de patología abunda en esa comunidad y cuáles son los factores predisponentes, los factores que causan. A eso se refiere eso. Y se debe establecer un diagnóstico comunitario y, por supuesto, debemos planificar las acciones y las intervenciones que vamos a realizar, teniendo en cuenta la participación de los entes de la comunidad. Cuando habla de entes de la comunidad, entonces les dice eso a ustedes de que no pueden ir a trabajar en una comunidad aisladas o aislados de lo que ustedes pueden ofrecerle algún ente en la comunidad. Puede ser el intendente, puede ser el cura párroco, puede ser el gobernador, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles tienen que tener ustedes en cuenta. Bueno, acá llegamos un poco a algo tan importante que seguramente en algún momento también ustedes van a escuchar, lo que es PAE. También hay PAE en la parte asistencial, que es proceso de atención de enfermería, pero en el área asistencial, donde también nosotros nos abocamos a otros factores. Pero cuando hablamos de PAE comunitario, entonces, ¿qué es? El proceso de atención de enfermería, pero en la comunidad, es una herramienta que nos facilita científicamente los cuidados en la práctica comunitaria y, así como su nombre lo dice, ¿verdad?, a las profesionales o a los profesionales de enfermería. La aplicación del método científico en la práctica comunitaria permite a la enfermería brindar cuidados de forma lógica, sistemática e integral. Esto va muy concatenado con el PAE, que es asistencial, porque allí en ese PAE, cuando yo tengo un paciente internado y veo que está lleno de escara, mi asistencia va a ser sobre esa escara. Y también ocurre lo mismo en la parte comunitaria. Si yo veo en la comunidad que están apareciendo tétanos, por ejemplo, yo tengo que investigar si en la comunidad se hizo alguna vez un rastrillaje o una vacunación, si cómo está la cobertura de vacunación. Entonces, eso se refiere entonces al PAE comunitario. También tenemos que tener en cuenta las políticas públicas. Ustedes saben de que cuando en algún momento queremos hacer algo y políticamente nos sentimos respaldados, decimos, sí, pudimos hacer porque hubo voluntad política.
¿verdad? Entonces, esas son las políticas públicas, son aquellas decisiones que se desarrollan o que desarrollan acciones orientadas a resolver un problema, un debate que generalmente nosotros hacemos. ¿Cómo podemos conseguir? ¿Quién nos puede ayudar? Aquel señor nos va a dar tal cosa, esa entidad nos va a ayudar en tal cosa. Entonces, políticas públicas donde nosotros podemos ir a golpear para conseguir lo que queremos. Cuando hablamos nosotros de políticas públicas, también tenemos que tener en cuenta de que hay varios tipos de políticas. Están las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas del medio ambiente, la política de seguridad vial y la de protección social. Entonces, todos estos entes también tienen un objetivo en común, el de ofrecerle entonces la mejor asistencia a la comunidad. Lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta que son políticas, son acciones que uno realiza para obtener un resultado. ¿Y cuáles son los tipos de políticas? Y acá ustedes los tienen, ¿verdad? Política sanitaria, la educativa, la ambiental, la de seguridad vial, así como seguridad vial es para evitar que la gente entonces muera más en accidentes, ¿verdad? De personas que muchas veces son inconscientes, no siguen las normas, las reglas. También en esta unidad nosotros tenemos que tocar, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que aparecen en la etapa escolar? Por supuesto, no lo vamos a describir porque en algún momento lo vamos a hacer cuando vamos desarrollando más el módulo. Entonces, solamente hoy nos toca mencionar cuáles son las enfermedades más frecuentes en la etapa escolar y ustedes tienen acá catarro, faringitis aguda, las infecciones del oído, o sea que otitis, ¿verdad? Conjuntivitis, la hepargina o enfermedad mano-pie-boca, que muchas veces aparece que dice, ay, parece que dice, varicela, viruela, dice, ¿verdad? Que es una lesión que aparece en la mano, en la parte, en la planta del pie y de la boca del niño, ¿verdad? Y después aparece otra enfermedad, ¿verdad? La roceola, muchas veces también dicen gastroenteritis. Estas son enfermedades que aparecen más en la etapa escolar. Y las enfermedades que más frecuentes aparecen en la adolescencia, por supuesto, ustedes ya saben por qué son frecuentes en adolescencia, porque muchas veces ellos no se cuidan, no dimensionan entonces el riesgo en el cual están expuestos. VIH, otras enfermedades infectocontagiosas por contacto sexual que ustedes seguramente manejan luego, ¿verdad? La salud mental, muchas veces ven jovencitas que se tratan de matar. Hace poco una niña de 13 años, 13 o 14 de Capiatá, vino que se quiso colgar, ¿verdad? Y por supuesto, o falleció, ¿verdad? Porque se hipoxió más de la cuenta y ya le encontraron ya tardíamente. Las violencias, alcohol, droga, traumatismos, malnutrición, obesidad y el embarazo precoz, que ustedes saben que hoy día abunda muchísimo, embarazo de 13, 14 y por qué no de 12. Nosotros tuvimos hasta de 11 años. Entonces, estos son lo que pueden aparecer en las adolescentes, ¿verdad? En esta etapa que es tan vulnerable. Cuando hablamos entonces de grupos vulnerables, ustedes también pueden mencionar a estos grupos, a estos adolescentes, ¿verdad? Bueno, entonces, haciendo como una retroalimentación, nosotros terminamos lo que es nuestra unidad de salud comunitaria y hablamos de lo que es la atención primaria de salud. ¿Preguntitas? ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran hacer? Nada, clarito. ¿Se entendió? Sí, profe, entendí. Bueno, excelente.